Mi nombre es Javier. He dedicado mi vida al trabajo, a las ventas. Pero con el tiempo, mis fuerzas han empezado a flaquear, y el cansancio acumulado de cada día ya no se disipa con facilidad. En casa me espera mi esposa, Sofía. Es una mujer alegre y enérgica, casi 10 años más joven que yo. No debería tener queja alguna. O al menos, no la tuve hasta aquel día. Fue en la misa por el aniversario de la muerte de mi suegro, cuando me reencontré con Elena, mi cuñada. La había visto alguna que otra vez en los últimos años. Pero algo en ella había cambiado. Era una transformación difícil de describir con palabras. Una sonrisa serena y una mirada que parecía arrastrar una leve sombra. Por alguna razón, no pude olvidar esa imagen. Las ceremonias fúnebres siempre tienen una atmósfera extraña. Todos fingen compostura en el exterior, pero en el fondo del corazón, algo se agita. Ese día, una pesadez particular envolvía la reunión familiar. Yo esperaba mi turno para dar el pésame junto a Sofía, cuando sentí una mirada sobre mí. Al girar la cabeza, la vi. Allí estaba Elena, la hermana mayor de Sofía, mi cuñada. Hacía mucho que no la veía. Y parecía haber perdido algo de peso. Pero a cambio, su aura había ganado en profundidad. Llevaba el pelo largo recogido en una coleta, y vestía un sencillo vestido de un color sobrio. Su postura era erguida, con la espalda recta. Una figura que, extrañamente, se me quedó grabada en la retina. Javier, ¿cuánto tiempo?, me dijo con una leve sonrisa. Su tono de voz era tranquilo, y aunque fueron palabras sin importancia, sentí un eco que me hizo cosquillas en lo más profundo del pecho. Lo mismo digo, Elena, respondí, un poco cohibido. En ese momento, Sofía me susurró al oído. Mi hermana y su marido están separados temporalmente. Ah, ¿sí? Sí. Pero parece que no le apetece mucho hablar del tema, así que no le preguntes demasiado. Asentí. Pero una pequeña espina se me clavó por dentro. Entendí entonces que había una sombra de tristeza en la mirada de Elena. Después, la ceremonia transcurrió sin incidentes, y los parientes nos reunimos para una comida ligera en un reservado de un mesón cercano a la iglesia. Normalmente, se habría evitado el alcohol, pero mi suegra dijo: «Hoy es un día para recordar los buenos momentos, bebamos algo». Y las botellas de vino empezaron a abrirse una tras otra. Elena se sentó justo frente a mí. Apenas intercambiamos palabras. Pero de vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban. Cada vez que ocurría, ella sonreía suavemente, y yo, sin saber por qué, sentía un vuelco en el corazón. No era un pensamiento lascivo, simplemente. Sus ojos, su sonrisa, se aferraban a mi mente de una forma extraña. Y a raíz de eso, empecé a beber un poco más de la cuenta. En aquel momento, no podía ni imaginar a qué me llevaría todo aquello. La comida terminó poco después de las 8 de la noche. Al salir del restaurante, casi todos los familiares tenían la cara enrojecida. Y yo no era una excepción. No soy de mucho beber. Pero seguí aceptando las copas que me ofrecía mi suegra, hasta que mi cabeza se volvió una nebulosa. «Cariño, ¿estás bien?», me preguntó Sofía, mirándome con preocupación. Sí, estoy bien. Un poco de aire fresco me sentará bien». Dicho esto, me dirigí con paso vacilante hacia la casa rural que mi suegra había reservado para pasar la noche. Una casa tranquila en medio de la sierra, el ambiente sereno y el aire puro de la montaña eran agradables. Y sentí que el simple hecho de caminar por el sendero me despejaba un poco. Las habitaciones estaban separadas para hombres y mujeres. La nuestra, la de Sofía y mía, estaba al final del pasillo del segundo piso. Al entrar, las camas ya estaban preparadas, con una luz tenue y cálida iluminando la estancia. «Voy a darme una ducha rápida», dijo Sofía, antes de dirigirse al baño. Yo, con la misma ropa cómoda que llevaba, me senté en la cama, y, casi sin darme cuenta, me tumbé. El alcohol hizo que mis párpados pesaran. No habían pasado ni 5 minutos desde que cerré los ojos cuando oí que la puerta se abría sin hacer ruido. Sentí que alguien entraba en la habitación. El roce de la tela y unos pasos silenciosos se acercaron. Dando por hecho que era Sofía, aparté un poco la manta y me hice a un lado. «Ya estás aquí», dije mientras extendía el brazo. Sentí la presencia de alguien muy cerca. La persona que se había acercado se movía con cautela. Era, sin duda, una mujer. Puse mi mano sobre su hombro, como para darle una suave bienvenida. Al instante siguiente, un pequeño grito ahogado, como de sorpresa, resonó junto a mi oído.
Abrí los ojos de golpe y en la penumbra vi su rostro. Unos ojos inconfundibles, un contorno que no podía ser de otra. No era Sofía. Era Elena. Lo siento, dijo ella, levantándose de un salto. Con el rostro desencajado, intentó arreglar la ropa de cama. Parece que el que se había equivocado de habitación era yo. Estaba completamente borracho. Además, con la luz casi apagada, no había podido ver bien su cara. Perdona. He entrado sin mirar. Lo siento mucho, dijo ella con la cara sonrojada y la cabeza gacha. Sentí que debía decir algo, pero las palabras no me salían. Solo la temperatura de su hombro, el calor de aquel instante en que la toqué, permanecía vívido en la palma de mi mano. Esa noche, incluso después de volver a mi cama, tardé mucho en conciliar el sueño. Al cerrar los ojos, su grito silencioso y el tacto suave de su cuerpo volvían a mi mente una y otra vez. ¿Había sido un error? ¿O quizás? En mitad de la noche, me desperté de golpe. Mi cuerpo ardía. ¿Sería por el alcohol o por la tensión? No quería abrir los ojos, así que me quedé flotando en un estado de duerme-vela. Sentí una presencia a mi lado. Alguien se acercó sigilosamente y puso una mano sobre mi brazo. Javier. Esa voz me devolvió a la realidad de inmediato. Mi corazón dio un vuelco. No era la voz de Sofía. Era Elena. Dentro de la cama, estábamos tan cerca que casi nos tocábamos. Sorprendida, se incorporó, y yo me aparté rápidamente. Perdóname. Creo que me he vuelto a equivocar de habitación, dijo en un susurro, con las mejillas sonrojadas. No, no. El que se había equivocado era yo. Al pensarlo, recordé que Sofía había dicho que iba a ducharse. Fui yo quien, al quedarse dormido, acabó en la habitación de Elena. Lo siento de verdad. He sido yo el que se ha confundido de cuarto, dije, bajando la cabeza avergonzado. Elena, en silencio, se limitó a arreglar las sábanas, evitando mi mirada mientras asentía levemente. Tenía un poco de frío. Esta noche, murmuró, y su voz sonaba extrañamente temblorosa. No pude decir nada. Me quedé en silencio. Fue como si, por un instante, hubiera mostrado su verdadero yo, una faceta que nunca dejaba ver delante de la familia. Y curiosamente, en medio de esa quietud, sentí que algo dentro de mí también se rompía. ¿No tienes frío?, le pregunté de repente. Ella sonrió débilmente. Estoy bien. Pero que seas tan amable es un poco tramposo. Esa frase se me clavó en lo más profundo del pecho. ¿Desde cuándo teníamos permiso para hablar así, tan cerca? Quizás el desencadenante había sido algo insignificante. Será mejor que vuelva, dijo ella, haciendo ademán de salir de la cama. En ese instante, de forma refleja, la sujeté suavemente del brazo. Elena. Solo pronuncié su nombre. Pero fue suficiente para que se detuviera en seco. Tras un breve silencio, Elena rió por lo bajo y se soltó de mi mano con delicadeza. Eso es jugar sucio. Su silueta al salir de la habitación me pareció especialmente solitaria. ¿Sería por la borrachera? Pero lo que más me oprimía el pecho era el hecho de que una parte de mí deseaba que no se fuera. El error ya se había cometido. Pero eso no era todo. Sentía que algo dentro de mí, silenciosa pero firmemente, había empezado a tambalearse. A la mañana siguiente, lo primero que me vino a la mente al despertar fue el recuerdo de la noche anterior. Pensé que podría haber sido un sueño. Pero la suavidad que aún sentía en el brazo y el vago aroma a jabón me recordaron vívidamente que había sido real. Sofía no estaba a mi lado. Seguramente estaría en la cocina. Pero a quien temía encontrarme no era a Sofía, sino a Elena. En el desayuno, Elena parecía la de siempre. De hecho, parecía incluso más relajada que el día anterior. Su sonrisa, como si nada hubiera pasado, se me clavó como un alfiler en el pecho. Javier, anoche bebiste bastante, ¿verdad?, dijo alguien a mi lado. Inconscientemente, detuve los cubiertos. Sí, sí. Bebí un poco de más. Vaya que sí. Te quedaste dormido como un tronco. Sofía estaba preocupada por ti, añadió, y luego desvió la mirada hacia Sofía. Su perfil parecía no contener ningún significado oculto. ¿De verdad no había pasado nada? ¿Era solo mi mente la que estaba alterada? ¿O era Elena quien, a propósito, estaba dejando pasar el asunto sin decir nada? El tiempo pasaba sin que yo encontrara una respuesta. A media mañana, algunos parientes comenzaron a prepararse para irse. Mientras ayudaba a cargar el equipaje, no dejaba de buscar con la mirada a Elena. De repente, nuestros ojos se encontraron a través del espejo del recibidor. Por un instante,
Me pareció que su expresión se ensombrecía. Pero enseguida volvió a sonreír como siempre, y me saludó con un gesto ligero. Definitivamente, no había pasado nada. Fui yo quien lo malinterpretó todo. Por mucho que intentara convencerme, la agitación de mi corazón no se calmaba. Esa tarde, mientras Sofía y Elena recogían la colada, oí la voz de mi esposa llevada por el viento. Hermana, pareces mucho más animada. ¿Tú crees? Supongo que ahora estoy más tranquila. Sí, entiendo lo que quieres decir. Antes parecía que siempre estabas forzando la situación. Me quedé quieto, con una pinza de la ropa en la mano, incapaz de moverme. Incluso si lo de anoche no hubiera ocurrido, estaba claro que Elena siempre había llevado una carga por dentro, y quien la había removido había sido yo. Al anochecer, mientras Elena pasaba a mi lado por el pasillo, me susurró: «Lo siento. Por favor, olvida todo eso». Su voz fue tan baja que casi se la lleva el viento, y ni siquiera me miró a los ojos. Si pudiera olvidarlo, qué fácil sería todo. En el momento en que murmuré eso para mis adentros, sus pasos se detuvieron. Pero no dijo nada. Se marchó en silencio, y el mutismo que dejó a su espalda se sintió extrañamente pesado. Esa noche no pude dormir. La voz de Elena, su expresión, todo se arremolinaba lentamente en mi memoria. Y no era arrepentimiento. Quizás era algo más parecido a un deseo. Al día siguiente, cuando el asunto familiar ya estaba zanjado, Sofía me hizo un encargo. ¿Puedes ir a hacer la compra? La nevera está vacía. Justo en ese momento, Elena asomó la cabeza por la cocina. Yo también voy. Necesito despejarme un poco. Así, de forma natural, se decidió que iríamos los dos a la compra. El trayecto en coche hasta el supermercado, a unos 10 minutos, transcurrió en un ambiente extrañamente cómodo. Elena, sentada en el asiento del copiloto, sonreía levemente mirando por el espejo retrovisor. Este pueblo no ha cambiado nada. Me trae muchos recuerdos. Ah, ¿sí? Para mí todo esto es nuevo. Cuando éramos pequeñas, Sofía y yo jugábamos mucho en ese arroyo, dijo, señalando hacia abajo desde un puente. En su perfil se vislumbró por un instante la penumbra de la noche anterior, pero en ese momento, simplemente me dejé llevar por la calma del instante. Llegamos al supermercado y empezamos a recorrer los pasillos empujando un carrito entre los dos. A Sofía nunca le ha gustado hacer la compra. A mí, en cambio, siempre me ha encantado, pero ella se aburría enseguida. Una conversación trivial como esa me aligeró el corazón. Mientras escogíamos un paquete de lentejas, en el estrecho pasillo, nuestras manos se rozaron. Mi mano rozó ligeramente el dorso de la suya. «Ah, perdona», dije, retirando la mano de inmediato. Elena negó con la cabeza suavemente. «No pasa nada. Solo me he asustado un poco». En su voz no había ni rastro de reproche. Fui yo quien, por el eco del calor que quedó en la punta de mis dedos, no lograba mantener la calma. Cuando terminamos de comprar y volvimos al coche, el cielo había empezado a nublarse. Sentada a mi lado, ella miraba fijamente por la ventanilla. «Oye, Javier, ¿sí? ¿De verdad puedes actuar como si no hubiera pasado nada?» No encontré palabras para responder a esa pregunta. Pero tampoco podía asentir ni negar. Así que me limité a apretar el volante en silencio. Ella no dijo nada más, y se quedó con la mirada baja. En silencio. Al llegar a casa y entrar por la puerta, Sofía nos recibió con alegría. «¡Hala! ¡Qué rápido habéis ido yendo juntos!» «Gracias». Su voz inocente me oprimió el pecho por un instante. Aquella noche, en la cama de Elena, y el breve tiempo que habíamos pasado hoy a solas, ninguna de las dos cosas podía considerarse nada, pero nadie debía saberlo. Ese pensamiento se aferraba a mi pecho con cada vez más fuerza. Tarde en la noche, cuando todos dormían, me desperté con sed. Caminé por el pasillo silencioso de la casa, con cuidado de no hacer ruido. Abrí la puerta de la nevera y saqué una botella de agua. En ese momento, sentí unos pasos sigilosos detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Elena. «Perdona, venía a por agua». Bajo la tenue luz del pasillo, su perfil se dibujaba vagamente. Llevaba una bata y el pelo recogido de cualquier manera. Más que sensual, su aspecto reflejaba una cotidianidad que, extrañamente, me encogió el corazón. «Lo de anoche», empezó a decir de repente. «Olvídalo, por favor». Ante esas palabras, me quedé sin respuesta. No era algo que pudiera olvidar, aunque quisiera. «Sí», respondí, forzando una sonrisa que sentí rígida y antinatural. Ella bebió un sorbo de agua y se quedó de pie a mi lado. Estábamos tan cerca que,
Con un solo paso más, nuestros hombros se tocarían. En medio de ese silencio, Elena añadió. Como si las palabras se le escaparan. Nunca me había pasado algo así. Es la primera vez. No especificó a qué se refería. Pero ambos sabíamos de qué hablaba. Y precisamente por no decirlo, el espacio entre nosotros se llenó de una tensión que me revolvía por dentro. Sin darme cuenta, mi mano ya estaba en su hombro, la había posado suavemente, y aunque ella contuvo la respiración, no se apartó. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, sentí que el aire del pasillo cambiaba. No podemos. Le haríamos daño a Sofía, dijo, pero sus ojos tenían un brillo húmedo, como si contuvieran lágrimas. ¿Era arrepentimiento? ¿O era expectación? Antes de que pudiera averiguarlo, retiré la mano lentamente. Buenas noches, fue lo único que dije antes de darme la vuelta. Regresé a mi habitación al final del pasillo. Pero mi mente no me acompañó del todo. El calor de su hombro persistía en mi pecho, sin enfriarse a pesar de la brisa nocturna. Pasaron varios días desde que volvimos a casa. Se suponía que la vida debía volver a la normalidad. Pero algo en lo más profundo de mi ser seguía inquieto. En mi rutina entre la oficina y el hogar, la imagen de Elena aparecía en mi mente en los momentos más inesperados. Al ver flores en un escaparate, al tomar un café. Los sucesos de aquella noche resurgían de repente. Fue solo un error. Intentaba repetírmelo. Pero el calor de su hombro en el pasillo, aquella noche seguía grabado en mí. El fin de semana, por sugerencia de Sofía, fuimos a visitar a su familia. Mi hermana también estará. Dijo que quería que charláramos con calma, ya que hace tiempo que no nos vemos. Mi corazón dio un pequeño salto al oírlo. En la casa familiar flotaba el sonido de las risas y un olor familiar. En la cocina, Sofía y su madre conversaban. En el salón, su padre veía la televisión, y Elena estaba en la terraza, sentada, regando unas pequeñas macetas. Su perfil era tan hermoso como una pintura. Hola, dije. Ella levantó la vista lentamente. Hola. ¿Qué tal todo? Era una conversación trivial, pero sus ojos parecían saberlo todo. Un rato después, cuando todos se habían ido a otras habitaciones, me quedé en la terraza. Mirando al jardín, Elena habló con voz queda. He decidido volver a mi vida de antes. Su voz era tranquila y sosegada. He hablado con mi marido, y hemos decidido intentarlo de nuevo. Al oír eso, sentí una opresión en lo más profundo del pecho. Me alegro mucho, logré decir, intentando que mi voz sonara lo más serena posible. No tenía intención de dejarme llevar por un impulso. Continuó ella, haciendo una pausa. Pero, por un brevísimo instante, me alegré de haberme equivocado. Sus ojos me miraron fijamente. No eran lágrimas, pero su mirada contenía algo inmenso. A partir de ahora, seguramente nos veremos menos. Sí, fue lo único que pude responder. Nadie se había enterado. Nadie había salido herido. Pero el sentimiento que sin duda existió, seguía ardiendo en silencio en lo más profundo de mi pecho. De vuelta en el coche, Sofía, desde el asiento del copiloto, me miró de reojo. Pareces cansado. Ah, sí. ¿Será que he dormido poco últimamente? Cuando respondí eso, Sofía sonrió levemente y volvió a mirar al frente. El paisaje del camino a casa, que transcurría en silencio, me pareció, por alguna razón, especialmente borroso ese día.